Padre, buenos días. Qué privilegio tan maravilloso poder estar aquí, acercarnos a tu presencia, disfrutar de tu compañía, recibir el consejo tuyo, recibir ese abrazo tan hermoso y maravilloso que nos alienta y que nos llena de vida. Gracias porque tu palabra dice y nosotros creemos que cuando nosotros nos acercamos a ti, tú no nos echas fuera, que aún levantando nuestras manos podemos tocar tu gloria y palpar tu presencia. Qué bueno, descansamos en tus promesas que dicen que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y tenemos la plena convicción, Señor, de que este día no es la excepción. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres nuestro Maestro, gracias porque tú eres nuestro ayudador, eres nuestro consolador. Y eres el que nos enseñas a orar, porque nosotros, dice la palabra, no sabemos orar. Oh, reconozco delante de ti que yo no sé orar. Eres tú, Espíritu Santo, por favor. Hoy te suplicamos que nos ayudes y que tomes estas palabras y las presentes a Jesús, que está allí a la diestra de Dios Padre, sentado intercediendo por nosotros. Qué bueno y maravilloso es poder venir a tu presencia y confiar en que al morir en la cruz del Calvario, al derramar tu sangre, mi Jesús, ese velo que nos separaba de ti fue rasgado. Entonces ya no hay obstáculo, ya no hay impedimento para que nosotros podamos entrar en tu presencia. Somos tus hijos y aquí estamos, papá, para agradecerte por el nuevo día que nos regalas. Aquí estamos para decirte que te amamos, que eres lo más maravilloso que nos ha pasado, que estamos felices de escuchar el consejo tuyo cada mañana, recordarte que estamos poniendo por obra cada palabra que nos enseña y decirte, Padre, que estamos deseosos de seguir creciendo en el conocimiento tuyo. Gracias por permitirnos conocerte a través de tu palabra todos los días y poder comprender, Señor, que tú eres un Dios inmensamente bueno. A veces la gente tiene temor de acercarse a ti pensando que eres un Señor bravo, que te enojas con todo y que estás esperando que nosotros nos equivoquemos para venir contra nuestras vidas con todo el peso de la ley. Pero lo que tu palabra dice es que tú moriste, mi Jesús, por nosotros en la cruz del Calvario. Aquel que tenía el poder para condenarnos prefirió morir para salvarnos. Esto es una excelente noticia. Por eso hoy, como dice el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias. Hoy solamente tenemos gratitud en nuestro corazón por la obra de la cruz. Claro que estamos pasando por problemas, claro que estamos pasando por crisis. Esa es una realidad. Los problemas son una realidad, pero nosotros no vivimos por la realidad que está delante de nuestros ojos. Nosotros vivimos por tu verdad, que es tu bendita palabra. Y si la palabra dice que entremos por tus atrios con acción de gracias, eso es lo que haremos. No palabras de gracias, sino acciones. Y hoy te pedimos, amado, que hoy nuestras acciones hablen de lo agradecido que estamos contigo, que nuestras acciones hablen de la fe que tenemos en ti. Así que hoy te pedimos que quites de nuestras vidas los temores, porque si te tenemos a ti no tenemos absolutamente nada que temer. Los temores se van de nuestras vidas en el nombre de Jesús, se van las preocupaciones, se van la angustia, y hoy descansamos en ti, confiando en que tú eres un Padre bueno y que tú tienes lo mejor para nosotros. Y decimos como dijeron aquellos amigos de Daniel, y Daniel dijeron, aunque ustedes nos amenacen con echarnos en ese horno de fuego, nosotros tenemos la plena convicción que el Dios en el cual confiamos, el Dios a quien servimos, Él nos va a librar. Pero también dijeron, y si ese Dios no nos libra, igual no nos vamos a postrar delante de la estatua que tú has edificado. El enemigo quiere que nos postremos frente a la prueba. El enemigo quiere que empecemos a renegar en contra tuya, mi Señor, y que reneguemos y que dudemos del poder, de la autoridad tuya. Pero no nos vamos a doblegar. No, Señor, no nos vamos a doblegar, porque el Dios en el cual hemos confiado, Él nos puede salvar. Y si no nos salva, igual no nos vamos a doblar. Vamos hacia adelante para conquistar, para alcanzar. Te amamos, mi Señor, gracias por lo que haces cada mañana con nosotros. En tus manos ponemos este tiempo, es un altar que se ha edificado para ti. No la gloria para mí, yo no quiero gloria para mí.
Yo no quiero fama para mí, yo no quiero nada para mí, que sea solo para ti. El que hace los milagros eres tú, no soy yo. El de la revelación eres tú, Espíritu Santo, eres tú el que diriges este tiempo y te lo entregamos a ti. Nosotros simplemente somos tus siervos para hacer tu santa y perfecta voluntad. Obra como quieres, habla lo que quieras, haz lo que tú quieras en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que la bendición tuya esté sobre cada familia que se acerca. Eres tú el que colocas el querer como el hacer y ellos se levantan y vienen, ni siquiera porque ellos quieren, es porque tú los llamas a este lugar. Y por eso te doy gracias. Bendice sus vidas, bendice nuestras vidas. Y bienvenido, amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ay, qué maravilloso es Dios y qué bonito poder uno levantarse. Lo primero que hace es buscar la presencia de Dios. Sí, yo creo que esos primeros segundos de vida, podríamos decir, que tenemos en la mañana cuando recordamos y nos despertamos, ahí se produce una batalla en la mente. Hay un libro que les recomiendo de Joyce Meyer, se llama La batalla de la mente. El campo de batalla, así se llama. Y ella habla de ese campo de batalla aquí en la mente. Aquí es donde tenemos que vencer. Y generalmente cuando nos levantamos, empieza la primera batalla. Y empieza el enemigo a decirte cosas. Otro día más. No tienes dinero. El coronavirus. La situación del hogar. No puedes trabajar, tu empresa no puedes pagar. Y si usted recibe todos esos pensamientos, ¿cómo se va a levantar? Se levanta deprimido, se levanta triste, sin esperanza. Entonces es importante que cada vez que se levante usted, lo primero que usted debe hacer es pensar en lo que está pensando. Y si encuentra que en su mente hay un pensamiento negativo, deséchelo porque no viene de Dios. El Señor dijo, piensen en todo lo que es bueno, piensen en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo justo. Si hay alguna virtud, entonces en eso pensad. Si en lo que están pensando no hay virtud, por ejemplo, yo no puedo, soy un fracasado, allí no hay virtud. Desechen eso porque es Satanás el que les está hablando. Jesús dijo, las ovejas oyen mi voz y me siguen, pero al extraño no siguen porque no conocen la voz, porque no reconocen la voz de los extraños. Ese extraño es Satanás que nos habla y nos dice, no puedes, estás perdido, hasta aquí llegaste, es el fin de tu vida. Pero tú le vas a decir a esos pensamientos a Satanás, ¿sabes qué es Satanás? A mí no me hables esas cosas, porque sabes una cosa, yo no hablo con desconocidos, yo no te conozco. Yo la única voz que reconozco es la voz de Jesús, mi pastor que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. No te escucho a ti, no escucho tus mentiras, no escucho tus palabras de desaliento. Yo escucho la palabra bendita del pastor que dio la vida por mí en la cruz del Calvario. Y si Él me dice que todo lo puedo en Cristo, aunque usted me esté diciendo que no puedo, entonces yo le creo a mi pastor. Yo sigo a mi pastor. Yo no hablo con extraños, así que no me hables. No me vuelvas a hablar. No te conozco, porque hay gente que habla con el enemigo todo el día, hablando de los problemas en la mente, hablan solos. Y alguna vez le pregunté a alguien, ¿usted habla con un desconocido? Y me dice, no, yo no hablo con desconocidos. Yo hablo con amigos, con gente cercana, con gente que conozco. Entonces yo le digo, el diablo será entonces su amigo, porque ¿por qué habla con él? Hablando, ay, el problema no ha pagado, y hablando con el diablo, oh, no vas a... No, yo no tengo nada que hablar con usted. Señor Satanás, se va de mi vida. Yo hablo con Jesús, yo escucho al pastor. Y le dijeron a Jairo, tu hija murió, ya se murió. Y Jesús le dice, Jairo, no creas eso. No creas lo que te están diciendo. Crees solamente, o sea, no pierdas la fe. Pero es que Señor se murió. No importa la noticia negativa que te hayan dicho, no importa que todo a tu alrededor sea un caos. Cree solamente, no creas y temas, no creas y dudes, no creas y te preocupes, cree solamente. Y eso vamos a hacer, a creer solamente.
a creer solamente. Bueno, estamos listos. Preparemos nuestro corazón. El Señor dijo: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos permita cerrar la puerta. Porque a veces el ruido, las preocupaciones nos roban estos tiempos. Entra a lo secreto de Dios, tú con Dios, ahí. No hay preocupaciones, no hay angustias, no hay ansiedad. La paz de Dios está contigo, el Señor está ahí. Dile: Señor, yo quiero en este día que esa palabra que tú vas a traer pueda producir fruto en mi vida. Yo no quiero ser oidor de la palabra, sino hacedor de ella. Colócala en mi mente y por favor, escríbela en mi corazón. Gracias, Jesús. Amén. La palabra que hoy vamos a compartir es: la fe debe desarrollarse, no estancarse. La fe debe desarrollarse, no estancarse, es el título del mensaje. En el libro de Mateo capítulo 17, en el verso 20 dice la palabra: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, poca, ojo, poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, que es pequeñito, diréis a este monte, ojo, diréis es confesar la palabra, por eso les decía, usted tiene que confesar: yo estoy sano, soy sano en el nombre poderoso de Jesús, gracias porque mi hogar es restaurado. Desate la palabra. Diréis a este monte, pásate de aquí. El que tiene fe no le dice al monte: monte, ¿será que tú me puedes hacer el favor de quitarte de ahí? No, el que tiene fe tiene autoridad, conoce la autoridad de la palabra y da órdenes, no sugerencias. Monte, quítate de aquí, plántate allá, da órdenes. Pásate de aquí allá y se pasará, y nada, escuche esta palabra, y nada os será imposible, nada, ningún problema será imposible para aquel que tiene la fe, que tiene fe como un grano de mostaza. Este texto, ojo, esto es interesante, yo quiero que pongamos mucha atención, porque el Señor le está diciendo a los discípulos: ustedes no pudieron expulsar el demonio por su poca fe, pero después dice: ustedes deberían tener fe como un grano de mostaza, y el grano de mostaza es una semilla pequeña. Parece contradictorio esto. Ustedes no pudieron por su poca fe. O sea que tener poca fe no es bueno. Pero dice: tengan fe como un grano de mostaza. Más adelante les voy a explicar. Tengan en cuenta esto, por favor, porque aquí está el centro del mensaje que queremos compartir. Cómo Dios dice que el milagro no se produjo por vuestra poca fe, y cómo está diciendo que tengamos fe como un grano de mostaza. Hoy lo vamos a entender, porque mucha gente dice: yo tengo fe como un grano de mostaza. Lo vamos a explicar. Ese texto que acabamos de compartir: por vuestra poca fe, porque es cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible, es la respuesta que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, que al parecer no habían podido expulsar un espíritu maligno que atormentaba a un muchacho lunático. Ahí está escrito. Este episodio no pasó inadvertido por los escribas y fariseos, que siempre estaban buscando alguna ocasión para ridiculizarlos y desacreditarlos ante la gente. Y parece que por fin habían encontrado un punto de debilidad. Esto es siempre así. El mundo nos observa buscando nuestros errores, y es triste admitir que los tenemos, que no siempre alcanzamos lo que el Señor espera de nosotros, que como discípulos nosotros también tenemos que seguir aprendiendo del Señor y consagrarnos más a Él. Así que cuando Jesús les preguntó qué era lo que discutían con los escribas, sus discípulos estaban avergonzados y no contestaron nada. Fue entonces cuando salió un hombre de entre la multitud que explicó lo ocurrido.
Vamos a Mateo capítulo 17 en el versos 14 al 16. Era lo que estaba ocurriendo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa. Esto es interesante porque a veces uno cree que la duda y la incredulidad es algo que no tiene importancia para Dios. Pero si hay cosa que moleste a Dios, que irrite el corazón de Dios, es cuando una persona no le cree. Hay gente que cree, dice: no, yo creo en Dios, pero están llenos de temor. Están desesperados, están angustiados. Eso, antes de agradar el corazón de Dios, lo que hace es enojar a Dios. Mire el ejemplo del pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Van, reconocen la tierra y llegan dando un informe negativo. Dijeron: la tierra fluye leche y miel, pero hay unos gigantes en la tierra y nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas y así le parecíamos a ellos. Y dice que el informe negativo que dieron hizo que el resto del pueblo empezara a llorar, empezara a querer morirse, a querer regresar a Egipto. Y el Señor se enojó tanto que aquellos que no le creyeron murieron en el desierto y jamás pudieron entrar a la tierra prometida. Dios tiene que desatar un juicio sobre ellos, y Moisés, dice la palabra, empieza a interceder por ellos. Señor, no lo hagas. Y el Señor dice: ok, yo los voy a perdonar, pero no van a entrar a la tierra. Y solo pudieron hacerlo Josué y Caleb, que tuvieron un espíritu superior. O sea, el tema de la incredulidad es mucho más delicado que lo que usted y yo creemos. Entonces la gente se da el lujo de estar temeroso. Ay, sí, pero es que yo estoy desesperado. Yo no sé qué va a pasar con ese familiar. Ay, es que yo... No, usted está demostrando que no tiene fe. Y esto enoja el corazón de Dios. No piense una persona que obra de esa manera que Dios va a responder su oración. No. Dice aquí: Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa. Para Jesús, una persona que no cree es una persona perversa. Porque se supone que nos acercamos a un Dios todopoderoso y con los labios decimos que Él es grande y poderoso, pero si no creemos, somos perversos, dice ahí. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Wow. Este hombre, al parecer, había venido a buscar a Jesús para que sanara a su hijo. Pero al no encontrarle, trajo a su hijo endemoniado a los discípulos de Jesús, para que los discípulos oraran por él y lo sanaran. Pero la experiencia con ellos había sido frustrante. No pudieron liberar al muchacho. La misma experiencia del Padre ha sido compartida por muchas personas que en algún momento han quedado desilusionadas por alguna iglesia o por algún siervo de Dios también. Esto es muy posible. Sin embargo, nadie podrá decir que ha ido a Jesucristo y ha quedado defraudado de Él. Nadie puede decirlo. Cada persona que se acercó a Jesús con un corazón contrito y humillado obtuvo su milagro. Mucha angustia y ansiedad. El padre explica a Jesús cuál era la situación de su hijo. Tiene un espíritu el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Su penosa condición física le había producido un espíritu inmundo. Es evidente que en este caso la enfermedad estaba relacionada con la posesión demoníaca. Estaba endemoniado el muchacho. Sin embargo, debemos ser cautelosos con esto, porque no siempre hay una relación entre la enfermedad y la presencia de un espíritu inmundo.
Sin duda, aquellos que cada vez que tratan con un enfermo comienzan a un exorcismo están equivocados. No todo es demonio. A veces es que la gente no ha cuidado su salud y se enfermó no porque le entró un demonio, sino porque no cuidó su salud. Pero dicho esto, no es difícil entender la angustia del padre, viendo el trágico efecto de la obra de Satanás en el muchacho, que en un sentido muy real había arrebatado al hijo de su padre y arruinado el disfrute de su relación con él. Y por supuesto, el dolor del propio muchacho, que bajo la influencia de un poderoso demonio era llevado una y otra vez a su propia autodestrucción. Tal vez, lo que más nos cuesta entender es cómo el demonio había logrado tomar posesión de este muchacho cuando aún era un niño. Tal como indica el padre, en cualquier caso el pasaje sirve para ilustrar con claridad que en un mundo caído como el que estamos, ni siquiera la infancia es la edad de la inocencia. Pues vemos aquí, en algunos casos, cómo el diablo adquiere dominio sobre el corazón en una edad muy temprana. Era un niño. Pero si Satanás puede llenar el corazón de un niño o de un joven, de la misma forma también puede ser llenado por el Espíritu Santo. Esa es la buena noticia. Lo que nos debe animar a predicar el Evangelio también a los niños. La gente dice, los niños, no, ellos son muy niños. Hay que también predicarle a los niños. A veces no les enseñamos el mensaje de Dios, sino que le entregamos un celular para que se sumerja en el mundo podrido de la internet. Y hay padres que ya no saben qué hacer con sus hijos que cayeron en la pornografía, atrapados por demonios, que cayeron en la rebeldía y ya no se los pueden aguantar, demonios que controlan sus vidas, hijos que cayeron en el alcoholismo, en la promiscuidad sexual y en tantas otras cosas, y los padres no saben qué hacer con sus hijos. Una vez Jesús conoció el problema de este padre, y a pesar del desconsuelo del padre, parece que no hizo nada en relación con el muchacho. Vuelvo a los hijos porque queda algo que el Señor quiere que diga. Y es que no involucramos a nuestros hijos en las cosas de Dios. Es el peor error que usted puede cometer. Usted tal vez está conectado ahí, ¿verdad? Y recibe juiciosamente el mensaje todos los días. Pero ¿ha pensado usted en lo importante que este mensaje también sería para sus hijos? Qué bueno sería que ellos también escucharan. Les recuerdo, un mandamiento no es una sugerencia. Deuteronomio 6:6. El Señor manda: estas palabras que yo te enseño hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablando de ellas al levantarte, al acostarte, la pregunta es, ¿usted le repite estas palabras que escucha todos los días a sus hijos? Ah, no, porque ellos son niños. Aquí el que necesito soy yo. No, hay un grave error aquí. La palabra que recibes no es para ti solamente. Es para que tú nutras espiritualmente a tu familia. La responsabilidad espiritual de tu familia no es del pastor ni del sacerdote. La responsabilidad espiritual de tu familia es tuya. Ay, pero es que mi hijo es chico. Ya vimos un ejemplo. Este muchacho era muy pequeño y el diablo tomó posesión de él. Hay padres que quieren corregir a sus hijos cuando ya se les han salido de las manos. Necesitamos empezar a trabajar los principios ahora en ellos. Los expertos aseguran que el carácter de una persona se forma en los primeros 5 años de vida. Pero en esos primeros 5 años de vida, por estar ocupados en el trabajo, dejamos la formación de nuestros hijos a la persona que los cuidaba, dejamos la formación de nuestros hijos al televisor, a las redes sociales, y hoy ya no sabemos qué hacer con nuestros hijos. Lo bueno de esta pandemia es que nos permite estar en casa y nos permite replantear muchas cosas que no estábamos haciendo bien. Al final el dinero no era lo más importante. Al final tienes dinero, al final tienes fama, al final tienes reconocimiento, pero no tienes familia, no tienes nada, porque tenías tus prioridades invertidas. Lo principal es tu familia, lo principal es tus hijos. Si son chicos, llámalos, levántalos, vamos a escuchar el mensaje, vamos a recibir la palabra. Ok, ahora sí sigo. Una vez Jesús conoció el problema y a pesar del desconsuelo del padre, parece que no hizo nada en relación con el muchacho. En realidad, la angustia de este hombre no era nada en comparación con la que Dios mismo sentía, viendo cómo su pueblo le había abandonado y no manifestaba una fe auténtica en él.
Así que antes de atender al muchacho, era necesario hacer una serie llamada de atención a todos los presentes. Recuerden, había una multitud. Y Jesús les dijo a todos: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?». ¿A quién dirigió Jesús esta severa amonestación? Como veremos, su indignación era contra la incredulidad que se había extendido por toda aquella generación, como está pasando hoy día. Hoy la gente le cuesta creer. Allí estaban los escribas, siempre buscando una ocasión para altercar con Jesús y sus discípulos con el fin de desprestigiarles. También Jesús se dirigió a la multitud que, a pesar de haber presenciado tantas manifestaciones de gloria y del poder de Cristo, Jesús había multiplicado los panes y los peces. Ellos habían visto la gloria de Dios, Jesús había sanado, pero seguían sin creer. No hacían sino curiosear, dispuestos siempre a vitorear al vencedor y a silbar al vencido. Los discípulos, que a pesar de que en otras ocasiones habían echado fuera demonios en su nombre, en esta ocasión todavía se resistían a aceptar los planes del Señor y en especial el anuncio de la cruz, por lo que su poca fe no daba frutos. Y el Padre, que vemos en el pasaje, fluctuaba entre la fe y la desesperación. La gravedad de esta amonestación se deja ver por el lenguaje empleado por Jesús, muy similar al que Moisés usó siglos atrás para amonestar a su pueblo Israel por haberse apartado de Dios para ir en pos de los ídolos. Miremos Deuteronomio capítulo 32, en el verso 6. Mire qué dice aquí. Esto lo dijo Dios. Miremos del verso 5, por favor. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová? Pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Dios es tremendo porque está diciendo: yo los creé y ustedes terminan adorando a una estatua de yeso que un hombre hizo. Se les olvidó que esa estatua de yeso no fue el que los creó y le dan adoración a Él. Es como la persona que... un ejemplo, pongamos un ejemplo. Está usted con su pareja en su casa y resulta que su pareja, su marido, él se va cuando viene es para donde la vecina. A la vecina le dedica serenatas y a usted no. Usted ve que su marido se desvive por la vecina, le da detalles a la vecina. Cuando tiene un problema, se lo cuenta a la vecina. Vive pendiente de la vecina. ¿Cómo se siente usted, señora? Bueno, que se vaya para donde la vecina. Eso mismo está diciendo Dios. La gente cree que adorar una estatua de yeso en forma de mujer o de cualquier cosa, eso es adorar a Dios. Están equivocados. Están quitando su mirada del Dios que los creó, que les dio la vida. Ese muñeco de yeso no le dio la vida a usted. Sí, pero es que es bonito y a mí me dijeron que hacía milagros. No le dio la vida. El que le dio la vida fue Él. Y siempre el pueblo de Dios se apartaba del Dios que creó los cielos y la tierra y ponía su confianza en otros ídolos. Eso se llama adulterio espiritual. Y no hay cosa que traiga más maldición a una vida que sobre la persona que decide poner su mirada en una escultura de yeso o en otros dioses que son hombres. No es que hicieron buenas obras, fueron santos, pero no dieron la vida. No lo crearon a usted. No, fue Dios el que lo creó. Y Dios está diciendo eso. En estas circunstancias Jesús hace una pregunta que pone en evidencia la resistencia que aquella generación estaba ofreciendo a su misión divina. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? En Israel, como el Señor se demoraba, hicieron con los zarcillos de oro, hicieron un becerro. Porque la gente no cree en un Dios que no vea, ellos necesitan ver para poder creer. Aunque los discípulos habían fracasado en sus intentos de liberar al muchacho del poder diabólico que lo dominaba,
Jesús quería tratar el caso y pidió que trajeran al muchacho. Esto nos recuerda que siempre podemos acudir a Jesús cuando todo lo demás falla. Jesús no falla. Una vez que el joven estuvo delante de Jesús, el Espíritu comenzó a sacudirlo, dice la palabra, con violencia, de tal manera que cayó en tierra revolcándose y echando espumarajos por la boca. Sin duda era una escena terrible. Pero a pesar de esto, Jesús no hizo nada por el joven, sino que con toda tranquilidad comenzó una conversación con el padre del joven. ¿Por qué? Pues porque, si bien era importante que su hijo fuera restablecido o sanado, no eran menos importantes los problemas de fe que el padre arrastraba consigo. Esto quedó claro inmediatamente por la forma en que el padre hizo su petición al Señor. Mira lo que le dijo este padre: Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Tal vez el fracaso de los discípulos había llevado a este hombre también a dudar de Jesús. Así que cuando hizo su petición parecía no estar muy seguro de que Jesús realmente pudiera ayudar a su hijo, olvidando que Jesús no solo quiere, sino que puede salvar a todos los que se acercan a Él con fe. Pero la cuestión era si realmente tenían fe. Cuando el Señor venga, dijo Jesús, ¿hallará fe en esta tierra? El tema es un tema de fe. Lo que les conté de los huesos secos en Ezequiel, al final no eran huesos secos, era un ejército en gran manera. Y el Señor habló de que esos huesos secos representaban también la desesperanza en la que había entrado el mismo pueblo de Dios. Ok, está bien que lo sienta la desesperanza y el temor y la angustia la gente que no tiene a Dios. Pero si nosotros tenemos al Salvador del mundo con nosotros, ¿por qué estamos temerosos? Si Dios es el Dios de nuestra provisión, lo confesamos con nuestros labios, ¿por qué nos angustiamos cuando no hay recursos? Porque nos está faltando fe. Si Jesús, al morir en la cruz del Calvario, llevó la enfermedad de cada uno de nosotros, ¿por qué nos angustiamos cuando llega la enfermedad? ¿Por qué ahora que ha venido esta pandemia, el coronavirus, por qué estamos asustados si el Señor dice que Él nos guarda, que Él acampa alrededor de nosotros y que ninguna plaga tocará nuestra morada? Si confiamos en su palabra, ¿por qué estamos asustados? ¿Por qué? Como ya hemos dicho, el Padre había visto el fracaso de los discípulos y tal vez por eso mismo estaba cuestionando el poder de Jesús. Pero el Señor llevó el asunto al mismo centro del problema, su propia falta de fe. El problema es falta de fe. Todos tenemos esta tendencia a ver los fracasos de los demás y justificar con ellos los nuestros propios. Pero esto es una forma absurda de engañarnos a nosotros mismos. Mire que dice Mateo 17, 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Ya. Mientras Jesús hablaba con el Padre, la multitud empezó a agolparse rápidamente en torno a ellos con el fin de ver cuál sería el desenlace de esto que estaba ocurriendo. Como hemos visto en otras ocasiones, Jesús huía de toda espectacularidad. A Jesús no le gustaba tanto el show, el espectáculo. Así que aceleró la curación del muchacho. Y listo. Y aunque el espíritu maligno era realmente poderoso, como más adelante indicó Jesús, y a pesar de que ninguna manera quería soltar a su pobre presa, sin embargo, no pudo resistir el poder divino del Señor, que no solo le mandó salir del muchacho, sino que también le prohibió volver a entrar a él. Jesús tiene poder. Al salir el espíritu le hizo al muchacho todo el daño que pudo, dejándole tirado en el suelo como muerto. Pero el Señor, en un gesto realmente hermoso, le tomó de la mano y lo restauró plenamente, devolviéndole las fuerzas y levantándolo a la vida. Los discípulos, que habían permanecido todo el tiempo observando cómo el Señor trataba este caso, en el que ellos habían fracasado porque no pudieron liberar al muchacho, dice la palabra que una vez estuvieron a solas con él, le preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido echar fuera el demonio. Mateo 17, 19. Aquí está. Verso 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?
¿Por qué no pudimos hacerlo? ¿Por qué si oramos el milagro no vino? ¿Por qué? ¿Por qué si pedimos una bendición no vimos el resultado? ¿Por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y tal vez es la pregunta que ustedes han estado haciendo todos estos años. ¿Por qué? ¿Por qué si oro el milagro no ocurre? Seguramente no entendían estos discípulos si los demonios a ellos también se les sujetaban porque lo habían hecho ya. ¿Por qué en esta ocasión no pudieron liberar al muchacho? ¿Qué pudo haber fallado? Pero el Señor ya había contestado esta pregunta. ¡Oh, generación incrédula! ¡Oh, generación incrédula! La falta de fe era la causa de su fracaso. El problema de los discípulos era que, si bien habían llegado a entender quién era Jesús, y lo habían reconocido como el Cristo, sin embargo, no aceptaban que Él tuviera que morir en una cruz. Este rechazo a la voluntad de Dios les estaba llevando a actuar al margen de su poder, como que Él es el Hijo de Dios y va a morir en la cruz. Y por eso dudaban del poder de Dios. En esas circunstancias no era de extrañar la derrota que acababan de sufrir. El Señor también les explicó que había diferentes géneros de demonios, algunos más poderosos y malignos que otros, y por sus indicaciones parece que este era uno de la peor clase. En estos casos se precisa de mayor potencia espiritual para que su obra se deshaga en las personas. Y el problema fundamental de los discípulos es que habían ido a enfrentarse con las fuerzas de Satanás sin estar revestidos de toda la armadura de Dios. La Biblia dice, y tomad el escudo de la fe. La fe es un escudo. La palabra es la espada del Espíritu, por eso les hablo mucho de usar la palabra, porque si usted no usa la palabra, el Espíritu no puede tener la manera de defenderlo, porque la palabra es la espada del Espíritu. Varias cosas habían descuidado estos discípulos. Primeramente, como ya hemos indicado, la falta de fe. Generación incrédula, fue la falta de fe. Pero también la oración y el ayuno, les dice Jesús. Es por medio de todas estas cosas que entramos en una comunión con Dios y en dependencia de Él, lo que se traduce en poder para el servicio. Dejaron de orar, dejaron de ayunar. Tal vez los discípulos confiaron en sus éxitos del pasado, creyendo que iba a repetirse automáticamente, y como consecuencia no recurrieron a Cristo una vez más para que los revistiera de ese poder. Ellos dejaron de cultivar o desarrollar su fe, que es el título del programa de hoy. Dejaron de desarrollar su fe, y ese es el error que nosotros cometemos. Ya Dios hizo un milagro en nuestras vidas, ya no sabemos 2, 3, 4 textos bíblicos y pensamos que es suficiente. Ya escuchamos el programa Verdades Eternas y ya pensamos que eso es suficiente. Necesitamos desarrollar nuestra fe. Acuérdese de la mujer del flujo de sangre. Ella oye hablar de Jesús, pero no se quedó con las historias de Jesús. Ella quiso tener una experiencia personal con Jesús. Es bueno escuchar este programa, claro, pero es mucho mejor que usted, cuando esté a solas, profundice y se determine a conocer realmente personalmente a Jesús, desarrollar su fe. Pero todos sabemos que espiritualmente hablando no se puede vivir de glorias pasadas. Usted no puede vivir con la unción de ayer, con la revelación de ayer. Todos los días necesitamos ser renovados en la fe. Todos los días necesitamos ser renovados en la unción. ¿Por qué todos los días estamos aquí en Verdades Eternas? Porque Satanás no descansa. Satanás no para. ¿Por qué podemos parar nosotros? Todos los días tenemos que venir a tanquear. Todos los días tenemos que venir a renovar nuestra fe. Todos los días tenemos que reforzarnos. Hay gente que solo el domingo tiene relación con Dios el domingo cuando va a la iglesia. Y uno dice, pero si la semana come 3 veces al día, ¿cómo sería su vida si usted comiera solo el domingo? Se muere. Y hay gente raquítica espiritualmente porque solo el alimentico del domingo y durante la semana, nada. Por eso, cuando viene la prueba, desmayan en la fe, porque su fe no creció, su fe no desarrolló, su fe no fue alimentada todos los días. Ellos habían recibido el poder y la autoridad del Señor, pero necesitaban de la oración para mantenerlo. Sin la oración, cualquier don que hayamos recibido se seca y acaba por morir. Yo oro por un milagro, tengo la certeza, estoy en el programa, pero salgo de la oración y no sigo orando, y no sigo creyendo, y no sigo buscando. La fe que tenía empieza a debilitarse nuevamente.
Quizá los discípulos habían comenzado a creer que podían llevar a cabo estas poderosas obras por sí mismos, sin mantenerse en contacto con Jesús, con Dios, con su poder. Así que su fracaso fue la forma dolorosa en la que el Señor les tuvo que enseñar la importancia de la fe, la oración y el ayuno. Ellos empiezan a reprender el demonio y no pudieron, y a veces uno ora, pero Señor, ¿qué pasa? Yo he estado orando, yo te busco, te pido por ese familiar enfermo, hago una cosa, otra y nada sucede. Dejaste de desarrollar tu fe. No es que ya yo hice la oración de fe, ya eso fue suficiente, ya yo vine al programa de verdades eternas en la mañana y ya es suficiente. No, necesitas estar alimentándote y necesitas estar cuidando tu fe. Si tú siembras una semilla y no la cuidas, imaginemos el agricultor está sembrando en el campo y él siembra. Él no puede dejar esa semilla ahí porque le va a crecer maleza. Él tiene que estar limpiando permanentemente y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos fe, pero dejamos la fe allí y no la alimentamos y no la cultivamos y por eso la fe nunca crece, nunca se desarrolla. Y todos nosotros debemos aprender también esta importante lección. Todo intento de servicio al Señor sin tener una comunión constante con Él acabará siendo estéril y vano. Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer, nada podemos hacer sin Él. Los discípulos no pudieron hacer lo que antes ya habían hecho, expulsar demonios, echar fuera demonios. Por eso acudieron a Jesús. De igual manera, nos ha acontecido a nosotros. Después de intentar una y otra vez, de buscar soluciones a los problemas, de hablar con todos los que podemos, de preocuparnos, de angustiarnos y de llorar, finalmente nos damos cuenta que el único camino y nuestra única solución es Jesús. Pasó con los discípulos y pasó con el padre de este muchacho lunático. ¿Cuánto tenemos que recorrer para darnos cuenta que necesitamos a Cristo? ¿Cuántas veces tenemos que echar a perder algo para entender que no es lo correcto? ¿Cuántos divorcios para incluir a Dios en el matrimonio? ¿Cuántas quiebras financieras, bancarrotas para incluirlo a Él en las finanzas? ¿Cuántas úlceras, gastritis, enfermedades para dejarlo que Él nos llene de paz y nos sane? La respuesta es creer en el Señor y su poder. Es Él el que lo hace, no somos nosotros. Necesitamos siempre de Él. Si bien en Romanos 12 dice la palabra que Él nos entregó a cada uno de nosotros una medida de fe, Jesús nos está diciendo que la fe tiene tamaños o grados. Jesús está tratando de abrir nuestros ojos al utilizar un granito de mostaza como enseñanza. Miremos Mateo 13. Del 31 al 32. Mateo capítulo 13, del 31 al 32, dice la palabra. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante, parecido o igual al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Verso 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, ojo, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. El desarrollo de la semilla de mostaza. Y esto es clave. Atención aquí. Es cierto que el grano de mostaza es como la cabeza de un alfiler, es diminuto. Eso es cierto. Pero según lo que leímos aquí, el grano de mostaza no se queda toda la vida del mismo tamaño. Crece hasta hacerse la mayor de las hortalizas, hasta convertirse en un árbol. El grano de mostaza crece. Esto es muy significativo, pues ¿cómo se podría, con tan poca fe, hacer algo tan grande como mover las montañas? Lo dijimos aquí, ojo. Jesús le dice a los discípulos, ustedes no pudieron expulsar a ese demonio por su poca fe. Pero dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces, Señor, no te entiendo. ¿Cómo que me dices que no pudimos hacer esto porque tuvimos poca fe? Pero nos dice que tengamos fe como un grano de mostaza. ¿Qué quiere decir eso? Agárrese fuerte porque aquí viene la revelación del Señor.
Porque hay mucha gente que uno escucha que dice, no, yo tengo fe como un grano de mostaza. Usted no necesita sino tener fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza, si yo tengo fe como un grano de mostaza, entonces yo puedo decirle al monte, quítate y plántate. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Ese texto está mal interpretado. Mire lo que dice. Jesús nos está diciendo que con la fe, no está diciendo que con la fe del tamaño del grano de mostaza, sino que está diciendo, si tuvieres fe, como, ojo a la palabra como, escríbala en mayúscula porque ahí está el detalle. Jesús no dijo, si tuvieres fe del, D-E-L, del tamaño de un grano de mostaza. Eso implicaría que sería suficiente con que su fe fuera pequeña, del tamaño. Jesús nunca dijo del tamaño, Él no dijo. Si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, o sea, si tu fe fuera pequeñita, ahí sí cabría que no necesitas mucha fe. Si tu fe fuera del tamaño. Jesús nunca dijo del tamaño. Jesús dijo, como un grano de mostaza. No del tamaño, sino como, parecida. No del tamaño, parecida a un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. Si nuestra fe es como un grano de mostaza, no del tamaño de un grano de mostaza, podemos hacer prodigios. Si yo entiendo que mi fe debe ser como un grano de mostaza y no del tamaño de un grano de mostaza, entonces yo debo entender que como el grano de mostaza crece y se convierte en una gran hortaliza y se convierte en un gran grano, en un gran árbol, entonces yo debo entender que lo que Jesús quiso decirle a sus discípulos aquí es que su fe, aunque pequeña, deben procurar trabajar en ella para que su fe crezca y se desarrolle. La gente recita esto, usted escucha, pero no, es que mi fe es como un grano de mostaza. Yo no necesito mucha fe. Con un poquito es suficiente. Mentira, no es suficiente. Comienza pequeña. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado, dice la palabra en el libro de Romanos, a cada uno una medida de fe. Pero si usted se queda con su fe toda la vida como un grano de mostaza, será imposible que pueda ver a Dios obrando milagros en su vida. No lo va a poder hacer. ¿Cómo es su fe? ¿Del tamaño de un grano de mostaza? ¿O su fe es como un grano de mostaza que siendo pequeño crece y se desarrolla hasta convertirse en un árbol y luego vienen las aves y posan en ese árbol? Si esta palabra ha sido revelada a su vida hoy, entonces ¿usted qué tiene que hacer? No solo ir a tanquear, porque dijimos que la palabra es el combustible de la fe, sino que debo asegurarme todos los días de hacer que mi fe crezca. Alguna vez sembramos una semilla en casa. Era tan solo una semilla, era pequeña. Y no había producido hasta que no la sembramos. Tienes que sembrarla. Y una vez la sembramos, la pequeña plantita nació y empezó a crecer. Y todos los días que la veo me impacto porque sigue creciendo. Pero la fe de muchos sigue siendo la misma de años. Uno habla con personas y tienen el mismo problema de hace 20 años. Los escucha uno diciendo lo mismo de hace 20 años. Es que tengo el mismo problema. No desarrollan su fe. Se quedaron con su fe del tamaño de un grano de mostaza. Ahí está el problema. Ahí está el problema. No necesitamos mucha fe para seguir adelante. Con la poca que tenemos, si permitimos que se desarrolle y crezca, podremos ver grandes resultados. ¿Usted lo puede creer? Yo lo creo. Por eso Jesús dijo, ustedes no expulsaron el demonio por vuestra poca fe, porque ustedes no recibieron el milagro por vuestra poca fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, no del tamaño, le dirían a ese monte, ojo, le dirían, o sea, confesarían la palabra. Eres sano en el nombre de Jesús, mi hogar se restaura, mi familia es bendecida, ese empleo que necesito viene en el nombre de Jesús. Declaro que mi hijo ya no está en rebeldía, mi hijo es un hijo obediente que sirve al Señor. Cambia tu manera de hablar, cambia. Mi negocio es próspero, mi negocio es ungido, la bendición de Dios está sobre mi casa. Dios abre los cielos y derrama su buen tesoro sobre mi vida. Habla. Pero si empiezas a hablar, no se puede, está mal, la situación está difícil, esto es terrible. Tú no estás hablando fe. Tú estás hablando queja, tú estás hablando duda, tú estás hablando incredulidad. Y el Señor dice, generación perversa. ¿Hasta cuándo me creerán? Si tú dices que tu Dios es grande, entonces demuéstralo. Demuéstralo en este tiempo. El problema
Es que las personas han mal entendido esta revelación. Entendieron mal y todo el mundo, no, si tienes fe como un grano de mostaza, o sea, ya no necesitas más. No. ¿Por qué busco todos los días de Dios? Porque yo necesito que mi fe se desarrolle. ¿Y cómo desarrollo mi fe? Leyendo la palabra, buscando la Biblia, escudriñando las Escrituras. Es la única manera en que mi fe puede desarrollarse. A través de las pruebas mi fe se desarrolla. Yo les conté de la deuda económica en la que me metí, ¿verdad? Después de ese proceso difícil, aprendí a confiar en Dios. Y hoy puedo decirle a las personas que deben dinero, les puedo decir, Dios te puede sacar de esa crisis. Así que incluso las pruebas también sirven para ejercitar tu fe. Si usted quiere sacar músculos, debe ir al gimnasio y ejercitar su fe. Cada prueba que viene a tu vida es una oportunidad para ejercitar su fe. A David le bastó una sola piedra porque tenía puntería. ¿Y dónde afinó la puntería? Porque él primero, antes de derribar a Goliat, enfrentó fieras y osos. Yo no quiero enfrentar fieras, yo no quiero problemas, yo no quiero crisis, quítalas de mi vida. Y el Señor dijo, necesito afinar tu puntería. Necesito que desarrolles tu fe. Necesito que sigas creciendo. No, pruebas no. Necesito crecer, necesito desarrollar su poca fe. Por eso cada vez que viene el problema, ¡ay, el familiar está enfermo! ¡Oh, qué hacemos! ¡Oh, Dios! El coronavirus llegó. ¡Oh, Señor, qué hacemos! No. Vuestra poca fe. ¿Y por qué? Porque no desarrollamos la fe. Nos quedamos. No estudiamos, no profundizamos. Oímos el mensaje del domingo y ahí quedamos. Si tú siembras una semilla y no la riegas, por muy buena semilla que sea y por muy buen árbol que sea, jamás va a dar fruto. Necesitas cuidarla, necesitas regarla. Yo riego mi semilla de fe con oración. Yo abono mi semilla de fe con la lectura de la palabra, con la comunión con Dios. Hay gente raquítica espiritualmente, por eso se conforman. Pensando que con la poca fe que tienen ya es suficiente. No. La fe necesita crecer. Y la forma de lograrlo es a través del estudio de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Quien no escudriña las Escrituras, quien no recibe la palabra que se le predica, quien no cree en las promesas de Dios, difícilmente su fe crecerá. Por eso no ven los milagros. Escucha, la fe es como un grano de mostaza. La fe no es del tamaño de un grano de mostaza. La fe debe crecer. La fe debe desarrollarse. ¿Qué tal si hablamos con el Señor? Y le pedimos en este día que nos ayude a desarrollar nuestra fe. Y tal vez eso es lo que ha pasado, ¿no? Tal vez has enfrentado muchos problemas uno tras otro y dices, ¿pero por qué tantos problemas? Y el Señor dice, porque necesito ejercitar el músculo de tu fe. Porque siempre que vives o que enfrentas el mismo problema, reaccionas de la misma manera. Está bien que cuando uno esté comenzando los caminos del Señor y enfrenta a un gigante, uno se asuste. Pero después de tanto tiempo de enfrentar tantos gigantes, de pasar tantas dificultades, ¿todavía nosotros asustándonos, angustiándonos? No deberíamos estar angustiados. Nadie dijo que el coronavirus era fácil. Pero Dios es poderoso y puede guardarnos a nosotros y puede guardar nuestra familia y puede sanar a los enfermos. Eso tiene que traer paz. Tal vez habíamos visto, mi Señor, que pecado era adulterar, eran otras cosas. Pero es un pecado cuando nosotros no te creemos. Por eso dice la palabra que los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Si hay algo que tú detestas es una persona que no te cree. Tú dijiste esta semana que nos enseñaste que sin fe es imposible agradarte. Yo no puedo agradarte cuando no creo en ti. Yo no puedo agradarte cuando no confío en ti. Yo no puedo agradarte cuando dudo de tus promesas, de la fidelidad de tus palabras. Y si hemos levantado argumentos, mi Señor, por la falta de fe, sobre todo en estos momentos de crisis, y eso ha hecho que tú no te agrades de nosotros, y el enemigo ha usado esto como un argumento para que la bendición se frene, hoy te pedimos perdón, reconocemos, Señor. Reconocemos que nos hemos equivocado. Esta crisis que hemos estado viviendo, Señor, nos ha permitido darnos cuenta de muchas cosas. Entre ellas que la confianza no estaba puesta en ti, sino en el trabajo que teníamos. Por eso estamos angustiados. Que la confianza estaba puesta era en los clientes, en la empresa.
que la confianza estaba puesta en el cónyuge, en la persona que me podía tender la mano y no en ti. Por eso hoy volvemos nuestro rostro a ti y la confianza en ti. No en los ídolos que el mundo crea, sino en ti, mi Señor, que creaste los cielos y la tierra. Perdona nuestra incredulidad, amado Dios, y cancela en el nombre de Jesús todo argumento que en contra de nuestras vidas por la incredulidad ha podido levantarse. Tal vez nos pasó como los discípulos, intentamos echar fuera demonios, intentamos orar para que la crisis financiera que estamos atravesando cese, pero no hemos logrado nada. Y tú nos dices hoy, lo que ha pasado es que ustedes no han creído. No han creído. Ahora, cuando la Biblia dice que ustedes pueden decirle a ese monte, a esa montaña, desarráigate y plántate en el mar, mucha gente entiende que son ellos los que van a quitar la montaña. No, soy yo, dice el Señor, el que la quito. Por eso uno duda, porque uno piensa que es el que va a quitar la montaña. No eres tú, soy yo. Simplemente tienes que tener fe. ¿Cuál es el fundamento de tu fe? El fundamento de tu fe no es que tú lo puedas, no es que tú lo vayas a hacer. El fundamento de tu fe debe ser que confíes en que el Señor sí va a mover la montaña. ¿Cuál es la montaña que tienes delante? Es una montaña financiera, ¿verdad? Tú no puedes hacer nada. Pero el hecho de que no puedas hacer nada no significa que el Señor no pueda hacerlo. Confía en Él. Tú no tienes el poder. Él sí tiene el poder. Los discípulos no pudieron, pero Jesús sí pudo. ¿Cuál es el fundamento de tu fe? ¿Tu propia fuerza, tu propia fe, tu propia oración? El fundamento de tu fe debe ser el Señor. Yo confío en que Él lo puede hacer. Él puede restaurar tu matrimonio, Él puede sanar tu vida, Él puede salvarte. Él puede proveerte lo que necesito. Él lo puede hacer. Es Él. Si tuviera fe como un grano de mostaza, entonces tu fe no se quedaría estancada, sino que tu fe crecería. Y al final, ya es hora, después de haber visto tanto que Dios ha hecho en tu vida, y es hora de que creas y que confíes en Él. Ya lo ha hecho Dios, muchas veces. Confía, Él lo va a volver a hacer. Ese Dios que me defendió de las fieras del campo, Él me va a defender de ese filisteo incircunciso. Has desafiado al Dios de los escuadrones de Israel. Yo voy contra ti, no en el nombre de David, voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Y tú, en nombre de quién vas? Tal vez quieres obtener un milagro de sanidad en tu propio nombre, o vas en el nombre del que puede hacerlo. Ahí está el detalle. Es Él. Él es el que mueve montañas. Él es el que abre los mares. Él es el que acalla las tormentas. Es Él. Confía en que Él lo puede hacer. Te alabo y te bendigo. Mi Señor, muchas gracias. Alabado sea tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Es Él. Yo no puedo. Pero a mi Dios no le ha quedado nada grande, mis amados. Nada grande. ¿Usted lo puede creer? ¿Por qué la gente se deprime? ¿Por qué la gente se llena de temor? Porque a veces no confía que Dios tiene el poder para hacerlo. Sí, yo creo en Dios, pero no le creo a Dios. Son dos cosas distintas. Espero que Dios haya ministrado su corazón a través de esta palabra. Esta palabra viene del corazón de Dios. Por favor, recíbala, no la bote, compártala con sus amigos, compártala con sus hijos, por favor. Claro, la gente se quedó. Yo tengo fe como un grano de mostaza. Y cantan la canción, si tuvieras fe como un granito de... Y ya con eso creen que ya es suficiente. Nunca leen la Biblia, nunca crecen en la fe. Por eso su fe está raquítica y viene un problema. Y otra vez los ve usted llorando. Otra vez deprimidos. Ya uno los ve venir y uno ya sabe. La fe tiene que desarrollarse. No. Tiene que crecer. ¿Cómo? Contacto con la palabra, porque la fe viene por el oír. Bueno, mis amados, es un privilegio para mí siempre compartir con todos ustedes, por supuesto para todo el equipo de Verdades Eternas. Mil gracias a ustedes por su tiempo y atención. Recordarles que mañana vamos a tener programa, pero en diferido. Va la reflexión y el domingo el tiempo de oración. Y la idea es que todos los días que el Señor nos dé la fuerza para que nunca falte la palabra, todos los días. Y nos volvemos a encontrar en vivo y en directo el próximo lunes a las 5:45 de la mañana, si Dios permite. Que tengan el mejor y más excelente de todos los días. Un abrazo para todos. Hasta entonces. Verdades Eternas con Humberto Cancio.